Bueno, vamos a revisar este problema, donde nos dicen que a partir de la salida de un reactor de craqueo de hidrocarburos para producir etileno y propileno de la siguiente tabla, se debe de proponer un esquema de equipos para separar los componentes de 5 corrientes aproximadamente puras. Una especificación que en este caso esto se debe de realizar uh, y Luis. Entonces tenemos los siguientes datos, tenemos el componente, tenemos los moles, tenemos la temperatura de ebullición y tenemos delta T. Entonces nosotros ya habíamos visto qué era el coeficiente de separación, que era F, la relación por el fondo, y delta T es la diferencia de temperaturas de ebullición de los componentes adyacentes al corte. Si se tienen datos de volatilidad relativa, entonces delta T va a ser alfa menos 1 por 100. Ajá. Entonces nosotros tenemos aquí delta T, que sería las deltas de temperatura, eso sería directamente delta, y F lo calcularíamos a partir de los flujos molares. Ajá. Entonces, bueno, para empezar nosotros vamos a comenzar con este problema. Lo voy a resolver en Excel, pero ustedes lo tienen que resolver a mano en su libreta. Entonces, bueno, lo primero que debemos de hacer es comenzar a ordenarlos de acuerdo a su punto de ebullición. Primero el que tiene el punto de ebullición más bajo y el que tiene el punto de ebullición más alto. Ajá. Entonces los más ligeros van a tener un punto de ebullición más bajo. Esos van primero porque van a salir por arriba de la torre. Y los que tienen punto de ebullición más alto, que en este caso sería el pesado, el propano y el propileno, son los que van a salir necesariamente por los fondos. Entonces, una vez que ya los tenemos ordenados, lo que vamos a decir es que el primero va a ser componente A, B, C, D, E, F y G, ¿sí? Y una de las especificaciones que nos están diciendo es que no se debe de separar el hidrógeno y el metano. ¿Por qué? Bueno, eso nos lo está especificando el problema. Entonces, la corriente A y la corriente B deben de salir juntas. Ajá. Entonces ahí lo único que nos están diciendo es ahí no hagas un corte, ¿sí? Que salgan los dos juntos. Entonces, bueno, les decía yo, lo voy a hacer en Excel para tener mi... Entonces voy a pasar mi tabla. En este caso pondría yo todos los componentes. El componente A, B, C, D, E, F y G. Ajá. Ahí está el G. Y bueno, ya no me interesa ahorita por el momento qué es cada uno de los componentes, simplemente voy a poner la letra. Voy a poner en este caso el flujo molar. Ya sé que en este caso van a ser los moles por hora. 18, 5, 24, 15, 14, 6 y 8. Ajá. Y su temperatura de ebullición, que en este caso es menos 253, menos 161, menos 104, menos 88, menos 48, menos 42 y menos 1. Entonces aquí este sería T de ebullición, este es en grados centígrados, y en este caso aquí voy a calcular delta T. Entonces delta T va a ser igual a en este caso tendríamos que bueno, en el primero no tendríamos delta T, sería hasta el segundo. Entonces serían el primer punto de ebullición menos el segundo punto de ebullición. En este caso sería positivo, pero pues en este caso yo sé que no pueden ser positivos, no pueden ser negativos, entonces digo que va a ser el valor absoluto de
esto que tenemos acá. Entonces el primero sería 92, 57, 16, 40, 6 y 61. ¿Sí? Son los que calculamos aquí. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos los datos. Ajá. Entonces lo primero que tengo que hacer es decidir dónde voy a hacer el corte. Ajá. Entonces ya sé que estos dos no se pueden separar, entonces por lo tanto el corte no lo voy a hacer aquí, entre A y B, ¿sí? Puede ser entre B y C, C y D, D y E, F y G. Ajá. Pero pues vamos a utilizar la fórmula de Nagier y Louis. Ajá. La fórmula de Nagier y Louis nos dice que F, primero debemos de calcular F, que es la relación de distribución de los flujos molares de los componentes en el corte DB o BD, dependiendo del que resulte menor o igual a la unidad. D es lo que sale por el domo y B es lo que sale por los fondos, o al revés. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera el corte entre A y B, que ya sabemos que no se puede hacer, en este caso D, tendría yo el valor de D y tendría yo el valor de B. B se supone que nada más va a ser lo que va a salir por arriba, por el domo. Si tengo la primera secuencia en donde A sale por arriba, B, C, D, E, F y G salen por abajo, entonces B va a ser la suma de todos estos. Ajá. La suma de todos los que salen abajo. ¿Sí? Y aquí le voy a poner una celda para comprobar que sea igual siempre. La suma de B y D siempre me debe de dar igual. Entonces total D más B. Entonces sé que va a ser esto más esto. Ajá, va a ser 90. Entonces sé que la suma de todos estos flujos molares debe de ser de 90. Entonces lo voy a comprobar nada más. Suma de todos estos flujos molares va a ser de 90. Y sí, sí es cierto. Entonces este sería el primer caso en el que A salga arriba y todos los demás componentes salgan abajo por los fondos. Ajá. Pero ya sabemos que si este fuera el caso, si este fuera en donde el coeficiente de facilidad de separación nos saliera más alto, entonces ahí tendríamos que hacer el corte. Pero en este caso, una de las restricciones nos está diciendo, una restricción del problema nos está diciendo que no se puede separar A y B. Entonces aquí no podemos hacer el corte. Ajá. La otra sería que el componente, bueno, que los componentes A y B salieran arriba y todos los demás componentes C, D, E, F y G salieran abajo. Ajá. Entonces a partir de esto todos estos van a salir por abajo. Y obviamente la suma de estos dos tiene que ser igual también 90. Ajá. Entonces así me sigo con todos. Aquí suma, aquí van a salir todos los componentes, va a salir A, B, C, y aquí abajo va a salir a partir de D para abajo, suma, entonces va a salir D, E, F, G. Ajá. Y obviamente la suma me debe dar también 90. Ajá. Aquí todos estos compuestos van a salir por arriba hasta D. Ajá. Y E, F, G van a salir por abajo. E, F, G van a salir por abajo. Y entonces aquí la suma de estos dos también me da 90. Entonces sigo. Todos estos van a salir por arriba. Suma, ahora van a ser un montón los que van a salir por arriba. Va a salir hasta E. Y todos estos van a salir por abajo. Suma. Todos estos van a salir por abajo. F y G. Ajá. Entonces aquí ya sé que suma 90. Y aquí ya sé que casi todos excepto G va a salir por arriba. Y nada más G va a salir por abajo.
y pues obviamente me tiene que salir 90, como la suma de todos los flujos molares. Ok, entonces ya tenemos B y D. B y D, ¿para qué nos van a servir? Nos va a servir para calcular F, que es la relación de distribución de los flujos molares. Entonces F, aquí lo voy a poner, F va a ser igual a, en este caso, la relación entre dB entre dd. Le puse D, y de hecho es esta, ¿no? Entonces este es punto 25 y seguimos hasta acá. Este entre de este, este entre de este, este entre de este, este entre de este, este entre de este. Ajá. Nada más estos dos me dieron menores a la unidad, por lo tanto este no podría ser porque no es menor a la unidad. Entonces aquí simplemente los voy a voltear. Voy a hacer que sea f entre dg. Ajá. Pero pues en este caso yo lo único que voy a hacer es esto, dividirlo 1 sobre de este cociente. Y ya tengo b entre d. Igual también esto sería 1 sobre de este cociente. Aquí ya tendría también, este sería b entre dd. Y este también, como es mayor a la unidad, lo cambio. Y así ya tendría b entre dd. También este 1 sobre d b entre d. Entonces todos estos ya son menores a la unidad, ¿sí? Si no nos salen menores a la unidad, si nos salen como ahorita que habíamos visto que eran 10, 5, ¿sí? Entonces hay que cambiar el orden. El orden por lo general siempre es d sobre db. Pero si esto no nos sale menor a la unidad, tiene que ser entonces b sobre dd. Y pues eso es lo que dice aquí. B sobre dd o B sobre dd. ¿Sí? Entonces ya tenemos la relación de flujos molares. Ajá. Entonces lo siguiente sería multiplicarlo por delta, que es la diferencia de temperaturas en la diferencia de temperaturas de ebullición de los componentes adyacentes al corte. Entonces, en la adyacente al corte, esta sería la diferencia de temperaturas adyacente al corte. Porque aquí digamos que el corte se va a hacer entre A y B. Entonces la diferencia de temperaturas, de hecho, es entre de A y B. ¿Sí? Si hago aquí el corte entre de B y C, la diferencia de temperaturas entre B y C es de 57. Entonces es directo. Esta celda 92 por F. Este sería delta T por F. Y este sería 23 y todos los demás. 19. ¿Sí? Entonces, esto ya sería el coeficiente de facilidad de separación. ¿Sí? Nosotros hacemos el corte en donde nos llega a salir el coeficiente de facilidad de separación más alto. En este caso sería el de 23. Pero el de 23 quiere decir que nosotros vamos a tener a A, que va a estar saliendo por arriba, y todos los demás componentes están saliendo por abajo. Pero una de las restricciones, nuevamente, es que A y B no se pueden separar. ¿Qué pasa en estos casos? Pues escogemos el segundo mayor. Ajá. Escogemos el segundo mayor. Entonces este sería 19. Ajá. Entonces el corte se haría entre D, C y B. Entonces aquí haríamos el corte. Le voy a poner acá. ¿Sí? Es ahí donde vamos a hacer el corte. Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos nuestra torre de separación,
Vamos a ver dónde tenemos una. Esta, por ejemplo. La pegamos acá. Ajá. Y bueno, voy a borrar esto. Estos saldrían acá. Y ya nada me completaría A, B, C, D, E, F y G. Entonces aquí saldrían C, D, E, F y G. ¿Sí? Esos serían los que estarían. Ese sería nuestro primer corte. ¿Sí? Entonces con un valor de 19 en el coeficiente de facilidad de separación nos está diciendo que aquí debemos de hacer el corte. Siempre en el mayor. ¿Sí? ¿Ok? Y estos ya no se pueden separar. Entonces por favor no vayan a hacer eso de que aunque les digan que no se pueden separar, vayan a querer poner una torre de destilación aquí. ¿Por qué? Porque eso es un costo extra para nuestro proceso. Pero y aquí ya sé que ya no necesito otra columna de destilación. Entonces ahora, ¿dónde hago el corte en estos componentes que salen en el fondo? ¿Sí? Pues tendría que utilizar otra vez el método de Nadir-Lewis. Entonces ahora lo único que voy a hacer es copiar todos estos otra vez acá abajo. ¿Sí? Ya sé que esto sería... ¿Sí? Aquí sería... Aquí no tendría ningún valor. ¿Sí? Este sería de 16. Bueno, de hecho este sí sería de 57, ¿no? Pero pues ya no lo vamos a utilizar. Sería el de 16, 40, 6 y 41. Y entonces otra vez tendría domo y fondos. Entonces, y aquí tendría una columna del total. Y entonces esto sería... Aquí en la columna del total me debería de dar la suma de todos estos, que serían 67. Entonces la primera opción es que C salga por arriba y todos los componentes salgan por abajo. Entonces en el domo sería... Bueno, no es necesario que ponga la suma, pero yo la pongo. 24. Y el otro sería de la suma de todos los que van a salir abajo. Suma de todos estos que van a, sin el 67, no vayan a poner el 67. Pero esto lo voy a poner acá abajo, porque aquí es donde se haría el corte, encima de estos dos, entre C y D. ¿Sí? Entonces este sería la suma de 24 y todos los que salgan abajo. Entonces la suma de estos dos me tiene que dar 67. ¿Sí? Entonces la otra opción es de que C y D salgan por arriba. Ahora sí necesito fuerza suma. Estos dos que salgan arriba y que estos E, F y G salgan por abajo. ¿Sí? Entonces me da de suma 67. Luego la otra sería de que C, D, E salgan por arriba y F y G salgan por abajo. Luego sería de que todos los componentes excepto G salgan por arriba y que el componente G salga por abajo, el pesado. Y entonces en este caso todos serían todos tendrían el valor de 67. Entonces para mi primera aproximación de F la hago con D sobre dB. Entonces D sería 24 entre dB sería 43. Y ese si sale menor a la unidad, entonces ya no tengo que cambiarlo. ¿Sí? Todos los siguientes sí los tengo que cambiar a
B sobre DD. Ajá, ¿y cómo hago esto? Pues dividiendo 1 sobre de todo esto. ¿Sí? Ajá, esto es menor a la unidad. Ahí está. Todos serían menores a la unidad. ¿Ok? Entonces ya tengo el valor de F. F. ¿Sí? Ahora me falta multiplicarlo por delta T. Y delta T, pues ya sabemos que es la delta T adyacente al corte, que sería esta, 16 por 55. Entonces en este caso sería esto por 16. Entonces me sale de 8. 28, 1 y 5.5. Entonces obviamente el corte va a estar acá arriba del mayor. Es necesario que los acomoden de esta manera para que el corte le salga encima del mayor, porque si ustedes no son organizados, puede ser que se confundan en donde tienen que hacer el corte. Entonces en este caso ¿cómo sería? Ajá, el corte sería entre D, E y D, ¿sí? Porque ahí está el mayor, el coeficiente de facilidad de separación. Entonces voy a tener una columna que me va a salir, arriba me va a salir C y D y abajo E, F, G. Entonces otra vez me voy a mi dibujo. Ajá, entonces, bueno, en este caso voy a borrar estos. Y voy a borrar esto. No voy a borrar todos, no voy a utilizar esta columna. Voy a hacer un poquito más chiquita. Ajá. Y me voy a quedar con una por si la necesito después. Aquí la dejo. Ajá. Entonces aquí dividiríamos a estos. Entonces sé que el corte, porque me salió un coeficiente de facilidad de separación de 28, va a estar aquí. Entonces sé que C y D van a estar acá y E, F y G van a salir por abajo. Con este ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí es necesario que yo lo separe. Que lo separe porque no me dicen nada de C y D. Entonces debo de separarlos. Entonces lo único que hago, ya cuando ya tengo dos componentes, ya no es necesario hacer la tabla de Nadir y Louis. Lo único que tengo que hacer es poner una columna de destilación y separarlos. Y ya sé que pues C va a salir por arriba y D va a salir por abajo. ¿Sí? Entonces casi está resuelto mi secuencia de separación. Lo que tengo que hacer ahorita va a ser separar estos últimos tres componentes, porque tengo dos opciones: hacer el corte entre E y F o entre F y G. Pero para no estar adivinando, entonces lo que voy a hacer es hacer mi tabla de Nadir y Louis otra vez. Ajá. Entonces la hago acá abajo y ajá, entonces sería sería de 40, ¿no? No sé por qué dice que es 48. Ah, ya. Ajá. Pues de hecho ni siquiera lo utilizamos. Ni siquiera utilizamos este de acá. Ajá. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces para no escribir otra vez esto, voy a poner todas estas columnas aquí ya. Y pues entre esas opciones hay en que me salga el corte arriba entre E y F o entre D, F y G. Pero pues en este caso voy a calcular la suma. La primera opción sería de que E saliera por arriba y
todos los demás componentes, que son F y G, salieran por abajo. Luego también de que la otra opción sería de que E y F salieran por arriba y G saliera solamente por abajo. Entonces todos estos son iguales a 28, ¿sí? Todos los componentes que estoy alimentando, el flujo molar que estoy alimentando es de 28. Entonces aquí en el total también me debe salir de 28. 14 y 14, 28. Y 28, 28. Entonces mi primera opción sería de que sería la relación D entre DB. Entonces D sería 14 entre D 14 sería 1. $20 entre D 8 sería mayor a la unidad, entonces sería al revés. Entonces lo único que hago es 1 sobre D esto, que sería de 0.4. Delta T por el coeficiente de F, obtengo el coeficiente de facilidad de separación. Coeficiente de facilidad de separación que sería de 6 y de 16. Entonces el más alto sería de 16.4, por lo tanto el corte va a estar entre de F y G. Entonces pongo, el corte estaría entre de F y G, entonces con un coeficiente de facilidad de separación de 16. Entonces lo que hago es, no, la torre que tenía yo aquí, sí, mejor esta. Entonces esta la pongo acá. Y bueno, voy a poner la otra de una vez. ¿Sí? Entonces tendríamos que E y F van a salir por arriba y G va a salir por abajo. Y voy a necesitar otra torre de destilación para separar E y F. Entonces, utilizando el método de Najid y Lui, decidimos que esta sería la mejor secuencia de separación.